Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, y vamos a leer con gozo y con diligencia los primeros dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Estimados amigos y hermanos, y es obvio, como se los había dicho en pasadas ocasiones, que hoy habríamos de comenzar este nuevo estudio, Primera de Pedro. Y el título que nosotros tenemos en el sermón de esta mañana sencillamente es, y mi anhelo, estimado amigo y hermano, es que tú le prestes atención incluso al título, porque el título nos dice en esencia de qué vamos a hablar. Y el título que tenemos en esta mañana, repito, es Escogidos por Dios para obedecerle a Dios. Eso debe quedar, en claro en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Nosotros somos personas que nos llamamos cristianos. Le decimos a otras personas que somos cristianos. Le decimos a nuestros hijos, somos cristianos. En nuestros trabajos, quizás saben que somos cristianos. Pero ¿qué pasa cuando no vivimos como cristianos, hermanos? Yo ahora no les voy a dar una cartilla de moralidad. Yo ahora los quiero llamar a una honesta y a una sincera reflexión basada en los pasajes que vamos a considerar, porque si nosotros, si tú, amigo, si tú, amiga, si tú, joven, eres cristiano, déjame decirte de que tú fuiste escogido para obedecer a Dios. El cristiano no es cristiano para vivir desobedeciendo a Dios. Es obvio, y este es el mensaje que nos va a dar, o que nos van a dar los primeros versículos de esta hermosa carta de Pedro. El cristiano no es cristiano, no fue escogido dentro de miles de millones de personas para que viva de una manera típica a la como viven quienes no fueron escogidos por Dios mismo. Y eso nos debe quedar en claro. El pueblo cristiano no es un pueblo común y corriente. No somos mejores, quizás no seamos los más inteligentes, quizás no seamos los más ricos, y eso no importa, pero somos escogidos para reflejar las virtudes de aquel que nos salvó. Eso se nos debe quedar en nuestras mentes. Y hoy venimos a estudiar, o comenzamos a estudiar, la primera carta o epístola del apóstol Pedro. Es apropiado tener un cimiento firme como trasfondo a este nuevo estudio.
Les advierto, queridos amigos y hermanos, que esta vez no proveeré un trasfondo tan exhaustivo como aquel de Primera de Corintios, porque esta carta no está dirigida a una iglesia local en particular. Esta hermosa carta, Primera de Pedro y Segunda de Pedro también, que por cierto son las dos únicas cartas escritas por el apóstol Pedro, estas dos cartas son catalogadas como epístolas universales, es decir, como un mensaje general a un conjunto de creyentes en contraposición a una epístola particular como las que hemos estudiado. Una epístola particular es la epístola de Pablo a los Corintios, la epístola de Pablo a los Gálatas, a los Éfesos, a los de Tesalónica, etc. Estas epístolas particulares eran mensajes a iglesias particulares porque estas iglesias tenían cuestiones particulares que eran respondidas o que eran ministradas por medio del apóstol Pablo a través de sus cartas. Entonces, esta es una epístola universal. Personalmente no me gusta llamarla epístola católica, que significa universal. Me gusta llamarla simplemente una epístola universal o no particular, como ya lo especificamos. Hermanos, esta carta está dirigida a creyentes esparcidos, dispersos por una región, y ahora, como les dije, no voy a entrar en mucho detalle, por una región llamada Asia Menor. Esta carta es dirigida a creyentes que pertenecían a varias iglesias que habían pasado por difíciles circunstancias o que estaban pasando por situaciones supremamente difíciles. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro es movido a escribirles un par de cartas llenas de ánimo, de esperanza y de consuelo. Hermanos, esta es una carta llena de esperanza para el creyente. No sé si ustedes saben, espero que sí, algunos de ustedes sé que lo saben. Popularmente se le ha llamado al apóstol Pablo el apóstol de la fe, al apóstol Juan el apóstol del amor, y a Pedro se le llama el apóstol de la esperanza, precisamente porque esta carta eso es lo que representa. Representa esperanza para el cristiano atribulado. De la misma manera como su mensaje, como su propósito era traer esperanza a hermanos cargados, perseguidos, esparcidos y tribulados, esta carta, hermanos, también trae el mismo mensaje para el corazón de los hijos que están pasando por situaciones, si no similares o iguales a las de los hermanos de Asia Menor, también situaciones difíciles a causa de serle fieles al Señor. Hermanos, como les dije, esta es una de las dos cartas que escribió el apóstol Pedro, y a pesar de que algunos disputan la autoría petrina, es decir, de Pedro, de estas cartas, la ortodoxia cristiana en general no tiene dudas al respecto de la misma. Uno de los argumentos más fuertes en contra de la autoría del apóstol Pedro es que Pedro era un pescador iliterado. Pedro era, excúsenme ustedes la palabra, para los supuestos críticos bíblicos, Pedro era una persona de la clase baja, una persona del común, una persona sin estudios. Bueno, y eso era Pedro, era un pescador pobre, sin estudios, trabajador, y eso no significa de que él no haya escrito esta carta. Ahora, hay otro argumento, quizás si tenemos tiempo lo consideramos, y es que en el capítulo número 5 él menciona a Silvano, a Silas. Este varón se cree que transcribió las palabras del apóstol Pedro, y por eso encontramos un idioma bien escrito, una gramática bien formulada. Por lo tanto, la duda de que Pedro no fue quien escribió esta carta
no procede. Por lo tanto, no voy a considerar más este punto. Lo mismo sucede con la fecha en la que fue escrita esta carta. Por supuesto, los incrédulos, los que niegan la autoría petrina de esta carta, dicen, no, esa carta, y si ustedes ven la Enciclopedia Británica, ¿cierto?, la que está cumpliendo 250 años de ser ese supuesto referente para la sabiduría del mundo, ellos dicen, no, esa primera de Pedro fue una carta que fue escrita entre el año 200 y pedazo y 300, entre el año 300 y 400, entre el siglo 2 y 3. Bueno, hermanos queridos, la verdad es todo lo contrario. Contrario a estas cosas, los estudiosos cristianos han ubicado esta carta más o menos entre los años 64 y 65, lo cual es muy probable. ¿Por qué? Y solamente voy a tocar una cuestión por encima. Si ustedes prestaron atención, queridos amigos y hermanos, a la primera lectura que hicimos de la epístola de Pablo a los Éfesos, ustedes se van a dar cuenta de que casi primera de Pedro no es igual, pero es muy similar, muy similar a esa epístola a los Éfesos. Pero no solamente eso, se van a dar cuenta, o quizás nos demos cuenta, de que Pedro está familiarizado con los escritos paulinos. Es decir, Pedro tiene en su poder los escritos del hermano Pablo y más adelante él va a hacer referencia a eso de una manera clara y explícita. Pero entonces, ¿por qué he dicho eso? Bueno, sencillo. De nuevo, esto me gustaría que ustedes lo hicieran como ejercicio en casa. Hay un paralelismo indisputable entre las palabras del apóstol Pablo en cartas como las de Éfeso y las de Colosenses y en esta carta de primera de Pedro. Así que, hermanos, sin entrar más en materia, decimos la carta fue escrita sin lugar a dudas por el apóstol Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, más o menos entre los años 64 y 65 después del Señor, quizás justo en medio de la persecución desatada por Nerón en Roma y en el resto del Imperio Romano. Así que, hermanos, una vez escrita esta carta es llevada a estos lugares por conducto de Silvano. Y dice la Escritura, no vayamos, estamos en una introducción que quiero que le presten atención, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, dice Pedro, os he escrito brevemente amonestándoos y testificándoos, presten atención, que esta es la verdadera gracia de Dios, dice, en la cual estáis, dice Pedro, vosotros, a quienes yo os escribo, estáis en la gracia de Dios. Estas personas para quienes esta carta estaba dirigida tenían la gracia de Dios y estaban en la gracia de Dios, por tanto eran personas que podían responder a estas amonestaciones que el apóstol Pedro les hacía. No se les olvide eso. El creyente, quien ha sido regenerado por la gracia de Dios, en cuyo corazón Dios ha implantado la fe y el arrepentimiento, el verdadero creyente tiene la gracia de Dios y está en la gracia de Dios y por tanto recibe las amonestaciones y responde a las amonestaciones. Eso es algo poderoso que una persona que no está en la gracia de Dios puede hacer. De ahí que tú debes enlazar esta parte con lo primero que afirmamos. Fuimos elegidos para obedecer. Por eso las expectativas del apóstol Pedro, vosotros estáis en la gracia, por eso os he escrito todas estas cosas, por eso os he consolado, por eso os he llamado a la obediencia, por eso os he llamado, porque vosotros, primera de Pedro 5:12, vosotros estáis en la gracia. La gente me pregunta muy a menudo, hermanos, ¿por qué tanta mi insistencia en la obediencia y en repetir las advertencias y en repetir las exhortaciones a que seamos más bíblicos, a que nos congreguemos, a que sirvamos? ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso la Biblia no es muy grande para que yo encuentre otro tema sobre el cual predicar? ¿Acaso la Biblia no tiene temas más hermosos sobre los cuales yo deba predicar? No, hermanos, este es el importante.
Primera de Pedro nos dice, nos recuerda, fuimos escogidos para obedecerle al Dios vivo. ¿Y saben qué? Esa obediencia al Dios vivo no debería ni siquiera venir del púlpito, hermanos. Eso es lo más tremendo de todos. Porque yo no les puedo decir a ustedes, ustedes son cristianos, tienen que obedecer. No, yo ni siquiera se los tendría que recordar. Los que de ustedes sean verdaderos creyentes no tienen necesidad de que yo los llame a la obediencia. Ellos van a querer obedecer a su Dios y a su Salvador. Claro, que se desvían de vez en cuando, que cometen cositas de vez en cuando, para eso está el pastor, para traerlos de regreso, para hacer una amonestación. Pero el pastor no está para decirle a la congregación, por favor obedezcamos, no. Hermano, los verdaderos creyentes, quienes estamos en la gracia, ni siquiera tienen necesidad de que yo les diga, tienen que obedecer. No, la obediencia no es una orden del pastor, la obediencia es una respuesta natural del creyente por la gracia que Dios ha implantado en su corazón. Y Pedro nos lo va a recordar, fuimos escogidos para obedecer. Se nos olvida esa parte, Se nos olvida la parte y leemos, fuimos escogidos para ser rociados por la sangre. Qué hermoso. Fuimos escogidos para disfrutar de las maravillas gloriosas de la herencia venidera. Qué hermoso. Pero no, fuimos escogidos para obedecer, hermanos. Y no una obediencia, una obediencia con gozo. Porque Dios no tomó forma de hombre ni murió en el Calvario a regañadientes por ti. Porque ese Dios que murió en el Calvario no murió amargado diciendo, me toca hacer esto por aquel. No, gozoso fue a la cruz del Calvario y entregó toda su vida por ti. Qué gran disparidad que nosotros, que nos llamemos hijos de Dios por la gracia, que nos llamemos santos por ese derramamiento de sangre de nuestro Cordero sin mancha. Qué raro, qué triste, qué deplorable que no solamente no estemos obedeciendo, sino que la obediencia cause cierto grado de repulsión en nosotros. Primero de Pedro te recuerda, si tú eres cristiano, si tú estás en la gracia, tú fuiste elegido para obedecer. Y esa elección, queridos amigos y hermanos, viene con la capacidad para que obedezcas. Eso es lo más increíble de todos. Dios no te ha salvado a ti, Dios no te ha sacado de la inmundicia para que tú te las arregles como bien te parezca, o para que tú apeles al mundo y de alguna manera busques los medios para obedecer a Dios. No, amigo. Dios te sacó del mundo, te dio vida en Cristo, te dio la gracia de Cristo y te da todo lo que necesites para obedecer a Cristo. Hermanos, retomando el punto, es evidente que Pedro le escribe a hermanos nuestros que fueron perseguidos, atribulados y angustiados. Eso es quizás lo que mejor describa Primera de Pedro. A hermanos que en medio de sus grandes dificultades, por ser cristianos, necesitaban ser recordados cómo debían vivir para agradar a Dios, pero también, mis amados, también necesitaban ser recordados de las promesas de Dios que los sustentaría en esas dificultades y en esas tribulaciones. Pedro le escribe en esta carta a hermanos que en el buen sentido de la palabra son ejemplos piadosos que se convierten en vergüenza para nosotros y para nuestro endeble caminar en Cristo. Pedro no les escribía a estos hermanos prometiéndoles que mayores persecuciones jamás vendrían. Pedro les escribía a estos hermanos para recordarles que ellos estaban en la gracia de Dios y que por ende podían
soportar con decoro las persecuciones que vivían en el presente y aquellas que vendrían en el futuro, precisamente porque estaban en la gracia de Dios. Así que, hermanos, delante de nosotros tenemos una hermosa carta que estoy seguro tocará las fibras de su alma y fortalecerá cada uno de los cimientos que el Señor ha establecido en la misma. Estamos a punto de comenzar un estudio, el estudio de una carta que nos permitirá ver la ternura de Dios para con sus hijos. Como dijo alguien, casi en ninguna parte de la Escritura hay una parte en la que un cristiano maduro y apacible se pueda deleitar tanto y hallar paz y consuelo para su alma en medio de la tribulación. Dicha estas cosas, hermanos, me esforzaré por discernir y respetar la intención original por la que el Espíritu Santo inspiró esta carta, pues esa es la labor de todo predicador, y rogaré también al Señor que me conceda la sabiduría para aplicarla a sus corazones y que esto redunde para la gloria de Dios. Así que, hermanos, hemos establecido brevemente la esencia de Primera de Pedro, la importancia de comprender que somos llamados para obedecer la autoría de Pedro. La hemos dejado en claro de una manera totalmente superficial, pero no vale la pena entrar en estos estudios. Hemos dejado en claro la autoría petrina, hemos dejado en claro la relación que hay entre Pedro y los escritos paulinos. Vamos a hacer alusión a esto más adelante. Les he recordado, hermanos, que principalmente es una epístola general, es una epístola universal, donde nosotros, dirigida a los creyentes, en la cual nosotros, o de la cual nosotros podemos derivar grandes enseñanzas. Así que vamos a proceder en el día de hoy de una manera más o menos expositiva y estrictamente consecutiva, al menos en el día de hoy. Versículo número 1, hermanos queridos, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, no vamos otra vez a repetir las características de un verdadero apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo tiene características claras en la Escritura, entre las que podemos resaltar. Fueron personas directamente comisionadas por Cristo, fueron personas que vieron al Cristo resucitado. Y alguien podrá decir, pero este no vio al Cristo resucitado. Claro que vio al Cristo resucitado. Un apóstol fue una persona que fue discípula personal de Cristo. Pero Pablo no fue. Bueno, Pablo sí fue, pero este Pedro fue discípulo del Señor. Entonces, hermanos, no vamos a repetir esto. No tenemos apóstoles en la iglesia. Este hombre fue escogido por el Señor, tenía la autoridad apostólica. Así que nosotros ahorita nos enfrentamos hacia las palabras del Dios mismo por medio de una persona comisionada por Cristo mismo, y deberíamos prestar atención. Pedro, entonces, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados de la dispersión, hermanos, son muchas las interpretaciones que se le ha dado a esta frase. Unos dicen que estos hermanos eran judíos y lo dicen por el uso de la palabra dispersión. Dispersión es una palabra frecuentemente usada en los escritos judíos, incluso hasta el día de hoy. O quizás por lo que dice Pedro en otro versículo, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces muchos dicen, no, esta carta era para los judíos que vivían en estas regiones, que fueron esparcidos, y era el deber de ellos mantener su buen testimonio entre los gentiles. La verdad, hermano, es que yo preferiría, junto con muchos teólogos, tomar la postura: es más sabio y más seguro enfocarnos en los creyentes en general. Esta carta fue escrita a creyentes y no nos beneficiaríamos en mucho si dijésemos, fue a los gentiles o fue a los judíos. Recuerden, la bandera de los judíos se había bajado, la bandera de la nueva iglesia de Cristo estaba en lo alto, esa iglesia compuesta por judíos que creían en Cristo y por los gentiles que habían creído el evangelio de igual manera. Así que, hermanos, los expatriados de la dispersión, aquí no importa mucho estas cuestiones. Aquí lo que importa, como les dije, es que eran creyentes y que como tales
Pedro se dirige a ellos como pueblo de Dios, ahora dispersos en el extranjero, similares en su condición a los judíos que habían sido dispersos entre los gentiles. Eso es lo único que quiero hablar al respecto. Eran personas que estaban dispersas a causa de la aflicción, o que personas que estaban dispersas sufriendo aflicción. Igual ambas premisas, ambas frases son verdaderas. Y Pedro entonces dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en estos lugares. Esa región geográfica tampoco es de nuestro sumo interés. Hermanos, veamos la primera palabra del versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, Segundo, elegidos. Está hablando a creyentes, elegidos. A los elegidos de Dios que estaban sufriendo por amor al Evangelio, que habían sufrido por amor al Evangelio, o que estaban sufriendo por amor al Evangelio. Hermanos, y sin hacer de esta una predicación del sufrimiento, es sumamente importante notar que estas personas estaban sufriendo. Como les dije, o habían sufrido o estaban sufriendo en ese momento. Y yo apelo a tu corazón. ¿Acaso no es cierto que el sufrimiento es una idea que tratamos de evitar? Claro que sí. ¿Acaso no es cierto que el sufrimiento es una realidad que tratamos de esquivar? Y se los he dicho en varias ocasiones, la reacción inmediata del ser humano es a aliviar su sufrimiento. Y eso está bien si estamos hablando de un sufrimiento corporal, de una enfermedad, de algo que nos aqueja, de algo que está agobiando a una persona. Claro que sí, hermanos. Pero muchas veces obviamos el propósito del sufrimiento que nosotros vivimos. Y es importante para mí recordarte que en el sufrimiento, querido hijo de Dios, hay una mayor oportunidad para que te acerques al Señor. Es en el sufrimiento. En el sufrimiento hay una mayor oportunidad para que tú pruebes la dulzura de la gracia del Señor. Es en el sufrimiento, queridos hermanos, cuando nuestra fe, nuestra verdadera fe crece y nuestro testimonio brilla para la gloria de Dios. No es en los momentos cuando todo nos sale bien. No es en los momentos donde abundan las cosas en casa. No es en los momentos cuando vivimos etapas de prosperidad. Es en momentos de tribulación y de sufrimiento cuando nosotros, hermanos, podemos acercarnos más al Señor y disfrutar de su dulce y fuerte compañía. Es allí. Así que cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, nosotros deberíamos, hermanos, discernir la causa. Si es pecado, pidamos perdón y arrepintámonos. Pero si estamos sufriendo por causa de Cristo, si estamos sufriendo por el Evangelio, hermanos, no busquemos humanamente sanar ese sufrimiento, sino pidámosle al Señor el ser recordados que en medio del sufrimiento de toda persona piadosa hay más gracia esperando para bendecirte. A los expatriados de la dispersión, personas que estaban pasando, como ya les dije, por situaciones difíciles, dice elegidos. De nuevo, este no va a ser un sermón que va a hablar de la elección. Dice elegidos, versículo 2, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hermanos, y sin querer de hacer de este sermón un sermón al respecto de la elección, yo creo que es justo simplificar las cosas para que comprendamos un poquito mejor la doctrina de la elección divina. Cuando hablamos de elección, estimados amigos y hermanos, hablamos de una decisión al final de cuentas.
cuando yo voy a elegir presidente, yo tengo que tomar una decisión por quién voy a votar. El voto es una decisión en últimas de cuentas. Así que cuando hablamos de elecciones presidenciales, y estoy convencido de que este ejemplo cae bajo. Este ejemplo no representa el mejor de los ejemplos, pero sí quiero impregnar tu mente de esta idea. Cuando hablamos entonces de elección presidencial, hablamos de un evento donde las decisiones de cada persona se ven manifestadas o reflejadas en un voto, se hace el conteo y el que tenga mayor número gana. Usualmente, generalmente, hermanos, elección está relacionada con la palabra decisión. Entonces, para que podamos hablar desde la perspectiva del individuo que vota de una elección moralmente correcta, insisto, desde la perspectiva del votante, aquel que elige entre un candidato y otro debe hacerlo de manera libre y sin ser coaccionado por nada ni por nadie, sino por el contrario, dirigido por su propia conciencia. Ahora, lo que les quiero llevar a mirar es que aún en este débil ejemplo de la elección, lo que quiero yo señalar es que somos soberanos para elegir. Una sincera, una elección moralmente correcta es aquella donde nosotros ejercemos nuestro derecho, nuestra soberanía para escoger entre una persona y otra. Cuando la gente recibe 50,000 pesos, cuando la gente recibe un plato de lechona, cuando la gente recibe un bulto de cemento, claro, últimamente y lamentablemente el voto no cuenta, pero últimamente en este país cuenta. Si el voto, moralmente hablando, repito, no debe ser influenciado por nada ni por nadie, si esa elección nuestra no debe ser influenciada por nada ni por nadie, ¿cuánto menos será la del Señor, hermanos? Cuando leemos un pasaje como el de Isaías 40:13, esto va a quedar en claro. Dice, ¿quién enseñó, yo se los leo, quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole, esta es mi observación, enseñándole algo que él no sabía? ¿Acaso el Señor tiene el mismo proceso de aprendizaje que el nuestro? ¿Acaso el Señor conoce por etapas? ¿Acaso el Señor necesita de un proceso didáctico como el nuestro? ¿Acaso ese es el caso? Estas son preguntas retóricas, hermanos, por supuesto que no. Versículo 14, ¿a quién el Señor le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Es decir, ¿quién le enseñó a Dios lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Quién le enseñó a Dios a escoger lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién le dio a Dios el conocimiento? Miren lo que dice. ¿O quién le enseñó ciencia? ¿O quién le mostró la senda de la prudencia? ¿Por qué les leo este versículo? Porque es claro, hermanos, para comprender la doctrina de la elección soberana. ¿Por qué? Porque Dios no se basó en ningún tipo de conocimiento o cuestión externa a sí mismo para tomar una decisión. Si estamos diciendo, como dicen algunos, que el Señor eligió porque simplemente supo qué habrían de hacer las personas, entonces estamos diciendo que la elección, uno, no es soberana y dos, la elección dependía 100% de factores, causas, personas o cosas externas a Dios. Por lo tanto, en ese instante, tú no tienes a un Dios que es rey, tú no tienes a un Dios soberano, tú tienes a un Dios esclavo de las cosas que hagan las personas para Él reaccionar y entonces obrar conforme lo que hacen las personas. Si ese es el Dios que tú adoras, te digo, ese no es el Dios que nos enseña la Escritura. Elegidos, hermanos. Dios tomó una decisión soberana
basada no en ti, ni no en lo que tú dijiste, ni no en cómo aceptaste una cosa, ni siquiera cómo creíste el evangelio. Dios eligió a los suyos de una manera soberana, es decir, sin causales externas. El por qué Dios escogió a sus hijos solamente yace en Dios y no en nada que el hombre haya hecho o dicho. Si entonces la elección de un ser humano, para que ésta sea moralmente apropiada, no debe ser, bueno, esto es un tema más grande, pero no debe ser coaccionada por absolutamente ninguna persona ni ninguna cosa. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Qué ha llevado a miles de personas a creer que las decisiones de Dios se basan en lo que hagan otras personas? No, hermanos, tú fuiste elegido a pesar de ti mismo. Tú no fuiste elegido por las buenas obras. Tú no fuiste elegido porque ahora eres un buen creyente o un buen padre. Tú no fuiste elegido porque habrías de llegar a ser un cristiano instrumental. Tú fuiste elegido, por hablarlo de una manera supremamente fuerte, porque a Dios le dio la gana, le dio el deseo de elegirte y punto, no hay nada más que argumentar. Por eso, si a Dios le plació elegirte para adoptarte en su familia, Él, como ese buen Dios responsable, también ahora estaba en la obligación, ojo con la palabra que estoy usando, si a Dios le plació elegirte para adoptarte en su familia, ahora Dios estaría en la obligación de proveer todo lo que hiciese falta para salvarte y manifestar así su justicia. Por eso Jonás 2:9 nos deja en claro la salvación. Desde su concepción en la eternidad pasada hasta la materialización del sacrificio en la cruz del Calvario, hasta la consumación en el futuro, la salvación toda es de Jehová, hermanos. Pero repito, Pedro entonces le escribe a un grupo de personas elegidos según la presciencia de Dios, según el soberano conocimiento del Señor. Y repito, ese conocimiento no fue un conocimiento en la línea de tiempo donde Dios se dio cuenta de lo que iban a hacer las personas y con base en eso los salvó. No, así no es el conocimiento de Dios. Dios conoce todo desde la eternidad pasada. Por lo tanto, la razón principal de la elección no fue ese conocimiento de lo que habrían de hacer o de ser las personas, sino su decreto eterno que ya había determinado eso. Dios conoce su decreto eterno. Entonces no debemos interpretar esto como Dios supo lo que habrían de hacer, entonces se movió, reaccionó y los eligió. No es así. Es ese conocimiento eterno y soberano al que hace referencia esta palabra. ¿Por qué Dios los eligió, hermanos? ¿Por qué Dios los eligió? Oh, queridos hermanos, Dios los eligió, como les dije ahora, porque a Él le plació. Porque Dios no eligió a otros, hermanos, por la misma razón, porque a Él no le plació. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? En realidad nada, porque lo justo es que Dios nos castigue a todos por igual. Eso es lo justo. Nadie se debería ofender por eso. Eso sería lo justo. La manifestación de la ira de Dios, o más bien la ira como manifestación de la justicia de Dios, debería ser una realidad en todos nosotros. Pero a Dios le plació sacar a una parte de ese grupo y salvarlos. Ahora, enfoquémonos en aquellos a quienes Dios no escogió. ¿Es Dios injusto? No, piensen, es justo. Ellos nacieron en pecado, aman al pecado, rechazan el evangelio. Entonces, ¿es Dios injusto? No, no es injusto. ¿Es Dios injusto en haber sacado
a un grupo dentro de esos, no, tampoco es injusto. Porque si ellos merecen castigo, estos de aquí también merecen castigo. La gran diferencia es que el castigo eterno ellos lo pagan en sus propios cuerpos y el castigo eterno de estos, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario a nombre de estos. Pero pastor, a mí me parece eso muy injusto. ¿Por qué? ¿Acaso Dios ha influenciado a estos que no fueron escogidos para que se perdieran? No, no. Fíjense en ustedes. Dios no ha influenciado a estos con su Espíritu Santo, pero a estos envió su Espíritu Santo. Dios no está obrando mal en ellos. Dios no los está instando ni incitando al mal a ellos. Simplemente Dios en su soberana voluntad pasó de ellos, no influenciándolos con su Santo Espíritu. Eso fue todo lo que hizo. ¿Es injusto? No. Estas personas aman el pecado, se deleitan en el pecado, viven en desobediencia, rechazan su espíritu, rechazan el evangelio. Por lo tanto, últimamente terminan recibiendo lo que dictamina la justicia. Entonces, hermanos, hablamos de personas elegidas en el designio eterno del Señor, porque a Él le plació elegirlas. ¿Para qué? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Para qué los eligió? Y este es el debate eterno. Porque cuando nosotros miramos el caminar débil y el caminar titubeante y el caminar vago de algunas personas, nosotros decimos, ¿será que esta persona en verdad fue escogida para manifestar la gracia y las virtudes de aquel que lo ha salvado? Si los cristianos por la historia vivieron de una manera, si los cristianos hoy en día viven de esa manera, ¿por qué esta persona no vive de esa manera? Uno se pregunta. Claro, sabiendo de que no todos viven de la misma manera, al menos al mismo nivel, pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las personas que profesan con sus bocas la fe cristiana no viven en esa manera? Y aquí, hermanos, es cuando cae como anillo al dedo Primera de Pedro. Elegidos por Dios, según la presencia, dice, en santificación del Espíritu. Esta es la primera razón, este es el primer propósito que no se te debe olvidar, querido hermano, querido amigo, estimado profesante, no se te puede olvidar. Este es el primer propósito por el cual Dios salva. Dice en santificación del Espíritu. Eso nos muestra el primer propósito de la elección. ¿Por qué? Porque la conclusión natural de haber sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, la primera conclusión natural de haber sido elegidos según o en santificación del Espíritu es esta. Es la implicación de que fuimos elegidos para ser santificados por el Espíritu. No fuimos elegidos, los cristianos no son elegidos para andar en mundanalidad. Los cristianos no son elegidos. Y aquí yo te hago un desafío en el amor del Señor. Aquí tú tienes que ser honesto contigo mismo y en verdad decir, en verdad yo estoy amando al pecado, en verdad yo amo el pecado. De verdad, son cuestiones de gran envergadura. Porque mira, el cristiano no fue elegido para amar el mundo. Sí, lo he dicho muchas veces, puede coquetear con el mundo, pero no amar al mundo, no vivir como el mundo, no caminar como el mundo. El cristiano fue elegido para ser santificado en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo obra sobre el cristiano y en el cristiano el deseo de apartarse del mal, de estar separados del mal, hermanos. ¿No es eso maravilloso? Lo que te estoy diciendo es lo que Pedro le decía a los esparcidos. Ustedes, ánimo, traigo esperanza a sus vidas porque Dios los escogió para apartarse del pecado. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted se está apartando del pecado o está viviendo en el pecado?
El Señor nos escogió para ser santos, como lo vamos a escuchar en próximos sermones. Pedro le recuerda a sus oyentes: sed santos, porque Dios, el que os salvó, el que os eligió, es santo. Apartaos del mal, apartaos del pecado, porque quien os llamó de la inmundicia en la que vivías y quien os prometió una herencia incorruptible e inmarcesible es santo. ¿Cómo es posible? Dime tú si yo estoy en lo incorrecto. Utiliza tu mente ahora. ¿Cómo es posible que el Dios santo, que el Dios que ama la santidad, que el Dios puro, cómo es posible que Él te haya elegido para que tú andes y vivas y te deleites en la inmundicia? Solo respóndeme. ¿Cómo es posible? Segundo propósito de tu elección. ¿Cómo es posible? Y quiero, con todas las habilidades que el Señor te ha dado, con toda la capacidad que el Señor te ha dado, respóndeme tú, ¿cómo es posible que el Dios encarnado que descendió a este mundo, o que el Dios que descendió a este mundo y tomó forma de hombre y se haya sujetado y haya obedecido en todo a su Padre, porque lo obedeció en absolutamente todo? ¿Cómo es posible de que el ejemplo mismo de obediencia, que lo podemos ver en Dios mismo, en la persona de Cristo, cómo es posible de que Dios te haya elegido para que tú andes en desobediencia? No es posible. Y esto nos lo dice Pedro. Elegidos para santificación, elegidos, dice, léalo bien, hermano, léalo bien, para obedecer, mi amado. Elegidos, fuimos elegidos para obedecer. Y yo entiendo que si no hemos obedecido, existe un proceso de reacoplamiento que puede ser gradual y progresivo. Yo lo entiendo y vamos a tener paciencia. Pero el punto es, hermanos, somos cristianos para reflejar al mundo entero, a nuestras familias, las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Somos cristianos no solamente para apartarnos del mal, sino para obedecer la bendita palabra del Señor. Somos cristianos, claro, para regocijarnos en Él. Somos cristianos porque tenemos el deber de testificar. Somos cristianos por muchas otras cosas. Pero hermanos, fuimos elegidos para obedecer. El mundo no obedece. Nuestros compañeros de trabajo no obedecen. Quizás nuestros hijos no obedecen. Y es lógico que nosotros nos llamemos los elegidos de Dios, el pueblo de Dios, y no estamos obedeciendo. Respóndeme tú. Te lo voy a responder y tú sabes, no es lógico, es algo irracional decir, fui elegido por la gracia del Señor, pero estoy desobedeciendo. No, hermanos, estamos mal. Debemos entonces tener en cuenta, el pueblo de Dios fue elegido para santificación, para obediencia y en tercer lugar, con esto termino, para ser rociados por la sangre de Cristo. Fuimos escogidos para perdón de pecados. Hermanos, si fuimos escogidos de entre esa vasta multitud de personas que el Señor tenía en mente que habrían de vivir con el correr de los años, si fuimos escogidos, hermanos, para ser rociados por la sangre de Cristo, ¿qué haces tú revolcándote en el mundo? Solamente dime. No, hermano, levántate. Mira a tu Salvador, mira a tu Señor, pide perdón en el nombre de Cristo. Allá siempre estará nuestro buen y gran Señor dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Pero por favor, pídele al Espíritu Santo que de una buena vez por todas entiendes que tu propósito no es ser ni próspero, no es ser el mejor de los doctores, el más grande de los abogados, no. Tu propósito primario como hijo de Dios es apartarte del pecado, obedecer y por supuesto fuiste elegidos para ser perdonado
Por eso nos habla el Señor para ser rociados por la sangre de Cristo, haciendo una clara alusión a ese sistema ceremonial de los judíos. Yo te pregunto, si fuiste elegido, ¿cuáles son las consecuencias, las implicaciones prácticas? Lo primero es humildad, porque no hay mérito en ti, no hay mérito alguno sobre el cual tú puedas decir: Señor, tú me escogiste porque yo hice esto y esto. No, hermano, la idea de la elección soberana debe producir en nosotros un sentido de humildad. No somos nada, y así el Señor nos escogió para propósitos divinos y maravillosos. Cuando tú pienses si has sido elegido por el Señor para santificación y para obediencia, estas cuestiones deben llenar tu corazón de gozo. Sí, hermanos, de gozo aún en medio de las grandes tribulaciones por las que puedas pasar. ¿Por qué de gozo, pastor? Si mire que no tengo para comer, pero mire la dificultad que yo tengo para vivir honrosamente. ¿Por qué de gozo? Pedro nos lo va a recordar más adelante, que las aflicciones de este mundo no se comparan en nada con la gloria venidera. Pedro nos va a recordar que las aflicciones en este mundo son temporales. Pedro nos va a instar a que miremos en fe esa herencia celestial que nos aguarda. Por eso debemos llenarnos de gozo cuando meditamos en la palabra de elección. Hermanos, debemos ser personas agradecidas. ¿Por qué? Mira lo que ha hecho el Señor para salvarte. Mira dónde estabas. ¿Qué le tocó hacer al Señor para salvarte? Porque si Él te eligió, como les dije, estaba en la obligación de hacer todo para que este grupo saciara su justicia. ¿Y qué hace Él? Manda a su Hijo a este mundo cruel para dar su vida a cambio de la tuya. Sé una persona agradecida con el Señor. Vive tu vida cristiana con gozo. Vive tu vida cristiana con gratitud y sírvele en consagración. Así pues, hermanos, damos final a este primer sermón de la primera carta de Pedro, recordándoles: el pueblo de Dios es un pueblo especial, es un pueblo elegido por el consejo soberano del Señor, pero tiene propósitos esa elección, a saber, el perdón de pecados de los suyos. En primera instancia, el perdón de pecado de los suyos. En segunda instancia, esa obediencia que Él demanda de los suyos. Y en tercero, la santificación. Cierro diciendo, hermano, nosotros, el verdadero pueblo del Señor, es un pueblo perdonado por la gracia de Dios, es un pueblo santificado y es un pueblo obediente. Aquí viene la pregunta: entonces, ¿somos o no somos hijos del Señor? ¿Hemos sido o no hemos sido elegidos para la gloria del Señor? Hermanos, esto merece no solamente que consideremos ahora, sino que lo consideremos en casa a lo largo de esta semana.